Hacemos rápidamente un repasito para llegar. ¿Qué hemos hablado durante el transcurso de estos 3 meses? Primero, nuestra materia se llama Derecho Civil Personas. Entonces hablamos del derecho, que hay una serie de... El derecho visto desde el punto de vista natural, etimológico, todo eso que hablamos. ¿Qué es el derecho etimológicamente? Viene del latín, jus juris, que quiere decir derecho recto y correcto. Ojo que eso hay que empezar a repasar. Segundo, vimos la ley, vimos por el punto de justicia y entramos a analizar los grandes derechos, tanto públicos como privados. Y ahí hablamos que hay un público, un repúblico, llamémoslo así, que es el derecho constitucional, el administrativo, el penal, ya lo explicamos. Y que hay unos que es el privado, y en el privado tenemos el comercial, el laboral, ya les expliqué a ustedes por qué. Pero entramos al civil, y dentro del civil estamos analizando el derecho civil personas. Entonces, miren toda esa vuelta para llegar uno a dónde está ubicado primero la estructura del Estado, que es el segundo libro del Código Civil, pero de la Constitución Nacional, la estructura del Estado. La primera, la parte dogmática, viene la estructura, la parte territorial y la parte presupuestal. Estamos en la estructura para que sepan ustedes dónde están ubicados, sea en ese derecho privado o derecho público. Y después hablamos del derecho para aterrizar dónde está nuestra materia. Hablamos de la misma manera de cómo está constituido el código, que anteriormente tenía 5 libros y ahora tiene solamente 4. Hablamos de la misma manera de la historia del Código Civil. Me disculpan que estoy, pero maluco con la tos. Habíamos hablado que toda la parte del derecho personas viene del derecho romano, que hubo un código inicial que fue el de Hammurabi, que se hizo en una tableta de arcilla, con dintel de este tamaño, y ahí se daba la famosa ley del talión, es decir, que ese primer código es el primer código normatizado que regula los derechos y los deberes de las personas y ajusta cuentas en ese sentido para las personas que incumplan. Analizamos cómo nace el derecho civil en Colombia, Roma, Francia, Chile, y nombran a una comisión que encabezada por quién? Andrés Bello. Por Andrés Bello, y él aterriza el Código Civil, el cual hasta ahora lo tenemos. Ha sido muy agujereado, hay unos títulos que los han quitado por la ley 1996, la ley de 307, etcétera. La 13, correcto, han quitado unos títulos. Pero también ahorita hay un proyecto de reforma del Código Civil en lo que tiene que ver con sociedades y otros temas. Sí, el de la Universidad Nacional. Hablamos de la ley, que la ley es erga omnes para todos. No hay una ley para él, es para todos. Que hay una ley para los que tienen gafas, sí. Que hay una ley para los que no tienen gafas, también. Pero la ley es erga omnes, que es una para todos. Ahorita, Valentina, por favor, ya debe tener el, el contenido temático. Entonces, ya hablamos de eso los dos al final. Hablamos que ley, según otros autores, y ley, Código Civil, artículo 4,
para saber dónde están las definiciones y el concepto. Hablamos de los efectos de la ley en su promulgación, hablamos de la parte territorial y extraterritorial y de la interpretación de la ley que se denomina jurídica. Hermenéutica jurídica. Hay unos sistemas de interpretación, que es la exegética, sistemática, sociológica, y otros términos para interpretar. Analizamos las fuentes del derecho en general. ¿Cuáles son las fuentes? Formales, materiales e históricos. Las formales tenemos la ley, que es imperativa, dispositiva y subjetiva. Y habíamos analizado un peito que es la costumbre, que no hace ley, pero modifica alguna causa de efectos jurídicos cuando se trata de un punto que se denomina la costumbre mercantil. Ahí opera la costumbre. Y en la parte de las materiales tenemos la jurisprudencia, la doctrina de tratadistas de derecho, la doctrina de instituciones, los principios generales del derecho, máximas del derecho. Tenemos el bloque de constitucionalidad, etc. Puentes para uno poder tomar decisiones en derecho. Y el diario oficial es el periódico del Estado, mediante el cual se publican, con el principio de publicidad, todos los actos del Estado, todos los actos administrativos. Hablamos de que aquí me fallaron. Hablamos de la personalidad jurídica. Ahorita retomo el tema para seguir la clase. Artículo 74, persona natural, y artículo 633, persona jurídica. Lo dije incansablemente y todos fallaron, o la gran mayoría, un 99% con eso. Con el punto. ¿Cómo se extingue la personalidad jurídica? Y iniciamos todos la clase compartida en los famosos atributos de la personalidad. ¿Cuáles son los atributos de la personalidad? Nombre, nacionalidad, domicilio, estado civil, capacidad y patrimonio. Suman 6. ¿Ah? Es que acá tiene una frase que le ayuda a recordar los 6 capítulos de la mesa. Ah, sí. Ah, sí. Pero el parentesco no está. Deberían ser. Pero ya ustedes verán, lo analizan, etcétera, si el parentesco es o no es un parentesco, pero es la parte doctrinal. Perdón. Es la parte doctrinal. Es decir, que habíamos hablado que las fuentes materiales está la doctrina de personas que hacen libros. Aquí hablemos de doctrina mía, que es la parte del paréntesis. Paréntesis también me fallaron en el examen. 3 paréntesis. Afinidad. Suegros, cuñados, cónyuge, sangre, hijos, padres, civil. No más. Que tenga 100 hijos por fuera o dentro del matrimonio está sangre. No lo puede sacar para otro lado. Esa figura van a verlo ustedes de aquí para adelante en los grados, en las líneas de conflictos de interés, en todo, y deben tener ustedes plena capacidad para entender esas 3 figuras, porque si no, no van a poder entender o van a tener problemas con sucesiones. Ahí se va a todo reflejado. Dentro del nombre hablamos que hay, en primer lugar, hay un derecho al nombre que tenemos. ¿Para qué? Para la identificación ¿De quién? de la persona. ¿Qué clase de persona? Artículo
¿Sí ve cómo están hilando? Eso es, lo acaban de decir. Que yo pregunto por pedacitos, pero ahí está todo. Correcto. ¿Cuántas veces se puede uno cambiar de nombre? Una sección y varias por generalmente una vez. Bueno, no es una vez, Una vez. pero si entramos a la tutela, Ya ahí sí para de contar. ahí es un mundo diferente porque se puede pueden ordenar, pueden, no deben, pueden ordenar más cambios según el contexto. Seguimos la nacionalidad. Hablamos de tres que son los nacidos en territorio, los hijos en el extranjero. Está taxativamente explicación y por adopción. Hablamos del famoso domicilio. Domicilio legal. Contractual y voluntario. Pregunté alguna vez voluntario, ¿cierto? La pasada. El pasado. ¿Cuál es el voluntario? No. Sí. En el corte pasado pregunté voluntario. ¿Cuál es el voluntario? Que en su merced es ¿Dónde vive la señoría? donde yo tuve la posibilidad de conseguirme un. Nadie lo obligó ahí. No. Pero los hijos que no son emancipados, ahí llegará otro momento para el trabajo, viven donde les toca vivir. Hijos de familia, hijos no emancipados, patria potestad, ahí les toca. ¿Cuál es su domicilio? Donde vive mi papá y mi mamá. En cambio, el voluntario no, es el que yo elijo. Yo puedo tener mi domicilio en Paipa y vivo en tú, porque hay varios casos. Hay una posibilidad de que una persona esté domiciliada en Cali, residiendo en Cartagena y habitando en Medellín. Para efectos electorales, un mundo; para efectos jurídicos, otro mundo; para efectos comerciales, para efectos, etcétera. El domicilio son mundos diferentes. Ya eso lo hemos analizado. Que realmente la permanencia, el ánimo. Estado civil es la situación de una persona frente a la familia y la sociedad. Pero hay que registrar eso. Ese estado civil hay que registrarlo. Entonces, inicialmente en el código dice que es la decisión de un hombre y una mujer. Hoy ya no. Por jurisprudencias y por aclaraciones de la Corte Constitucional, ya hay más personas dentro de ese baile, que es la familia, y que hay derechos y deberes conyugales. El soltero, la unión marital de hecho, etc. Hay unas características que es indivisible, indisponible, imprescriptible, ya se habían hablado. Aquí está el famoso decreto 1260 del 70. El registro, el estado civil de una persona, acuérdense que le preguntan, ¿su estado civil cuál es? Soltero, Unión libre. En cambio, oído, en cambio, si ya entra a registro civil, ya es otra cosa. Hay que alinderar el estado civil con el registro civil. Que en las exposiciones y los trabajos que leí, lo que pasa es que fueron como más garantistas y se pasaron, entiendo, al otro lado, pero de todas maneras es lo mismo, no es lo mismo, está dentro del mismo marco de los atributos de la personalidad. Y están muy pegaditos el estado civil del registro civil. ¿Qué es lo que se registra civil? Si usted es soltero, si usted es casado, su nombre, su domicilio. Tiene que registrarlo ya. Registra el nacimiento, registro civil de nacimiento, registro civil de matrimonio, registro de defunción, etc. Registros civiles. Que con esos documentos le piden para hacer vueltas y efectos jurídicos frente a terceros. El estado civil ya no. El estado civil es usted qué situación tiene frente a su familia y frente a la sociedad.
Pero si hilamos finito, pues tiene que ver una cosa con la otra. Porque todo esto, los atributos de la persona, ¿con qué instituciones tenemos ahí? Uno, notaría. Al hablar de registraduría, estamos hablando de situación electoral. Por eso hice el primer cuadro. Del Estado, las ramas del poder público, y aquí en los organismos especiales está la registraduría del Estado Civil, que cumple dos funciones. Una electoral y otra la identificación de las personas. Por eso ahí están los atributos de la persona. Pues no de la persona jurídica, de la persona natural. Pero vamos por otro lado. Y hablamos de la constitución del patrimonio de familia. Como estamos hablando del Estado Civil, le sale una patica al cojo ahí para decirle a ustedes que el patrimonio de familia es un blindaje que tiene el papá, la mamá y los hijos menores de edad para que ese bien único del papá o de la mamá salga del círculo comercial. Es decir, que no es embargable. Bueno, las características es indivisible, indisponible e imprescriptible. Hablamos de la capacidad, hicimos la clase, y de la capacidad en el artículo 1502, 1503. ¿Y qué se habla de la capacidad? Que se la capacidad de los pero va con la ley 1396 y lo que se reformó allá de los incapaces, discapacitados y todo lo que se habló ahí. Y la capacidad Correcto. Y hay que ver cómo se denominan todas esas metamorfosis del ser humano desde niño hasta después de los 18 en el Código de Infancia y Adolescencia y en el Código Civil, para efectos independientes, pero cursan, es lo mismo, pero cursan efectos independientes. La edad jurídica está en el artículo 34. El artículo 1502 es muy importante dentro de la capacidad, porque dice que para que una persona pueda obligarse con otra, no hay otra manera. Ahí es donde me ponen a mí un tate quieto, ¿entiendes? La ley, para que yo no coja esa maletín que me guste y me lo lleve, que es el derecho desde el punto de vista objetivo, entre los tres, nadie más. Ahí no entra ni el Estado, ni Venezuela, ni Cuba, ni Estados Unidos, no. Es entre nosotros. Y el artículo 15 dice que para que una persona pueda obligarse con otra, se requiere de 4 situaciones. Primero, que tenga capacidad. La que acá dice como capacidad de goce, capacidad de ejercicio. Perfecto, yo puedo vender una casa, no me puede decir que no nadie. Una persona mayor de edad, de 19 años, puede vender una casa, correcto. ¿Qué piden en la notaría? La cédula. Pero si hablamos pues, de las incapacidades o discapacidades propiamente dichas, la absoluta, relativa, la sobreviviente, ya cambia la circunstancia. Segundo, que la voluntad y ese consentimiento no tengan vicios. ¿Cuáles son los vicios del consentimiento? Error, fuerza y dolor. Ya lo explicamos. Bueno, seguimos. Hablamos del patrimonio. El patrimonio es lo que es valuable. Ya hablamos acá también de los bienes. Entonces, hay una universalidad. ¿Qué conforma el patrimonio? Activos y pasivos, deudas y acreencias. Por eso entra que es un conjunto de derechos y obligaciones de una persona apreciables en dinero o en especie. ¿Sí? Si tienen el chiste, échenlo para todos. ¿Cuál es entonces el derecho real? Cuéntenme. ¿Qué es un derecho real? ¿Y qué es un derecho personal? Un derecho personal son
Entonces, le explico a los dos. El derecho real es tener un título a nombre mío. El derecho personal es una deuda que tenga yo. Es el derecho personal. Artículo 666. Artículo 665. Un derecho real puede ser una venta de un inmueble. Puede ser otra cosa que se llama la falsa tradición de derechos, de acciones. En cambio, un derecho personal es un préstamo que yo hago al banco. Tengo una obligación prestar y debo pagarlo. Entonces, el patrimonio es ese. El patrimonio tiene una serie de bienes, lo que es tocable y lo que no es tocable. Entonces vienen los bienes materiales e inmateriales. Dentro del material están los incorporales. Dentro de los materiales están los bienes muebles e inmuebles. Y dentro de los muebles están los fungibles y no fungibles. Bueno, seguimos. Los grados de consanguinidad, entonces tenemos de sangre, civil y afinidad. Hay unas líneas, el conflicto de interés, ya ustedes lo conocen, ya lo saben. Bueno. Y ahora vamos a la clase en el sentido siguiente. Personalidad jurídica, a donde fallaron algunos de ustedes. Cualquiera de nosotros, artículo 74 del Código Civil, ¿es una persona? ¿Qué es una persona natural? ¿O quién es una persona natural? Es todo individuo de la especie humana, cualquiera que sea su sexo, estirpe o condición. Leamos ese artículo, por favor. Código Civil. Artículo 74 del Código Civil. ¿Qué estamos analizando? Persona natural. Esos son artículos que tienen que quedar en el disco duro. Artículo 74. Son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición. ¿Quiénes son? Nosotros. ¿Cómo nos representamos nosotros? Por medio de la cédula de ciudadanía, de un nombre, de un domicilio, de unos atributos de la persona. ¿Qué sucede con esos atributos de la persona? Que los adquiero si nací en Tunja, ya tengo nacionalidad, tengo domicilio, tengo nombre, son derechos. Pero esa misma termina con la muerte, la mía, mediante que una persona jurídica, una sociedad no se muere, se liquida o la cancela. Me explico. La persona natural termina cuando deja de respirar. Murió. Hasta luego. Hay un procedimiento que hay que registrar. Hay unas muertes que vamos a analizar hoy. Y es un trabajo que ustedes van a presentar la próxima vez. ¿Correcto? Sí. Pero también hay otra que es la sucesión. Yo me muero. Puedo dejar un legado. Eso lo van a ver ustedes en sucesiones. ¿Qué puedo dejar yo? Mi casa y mi finca para mis 3 hijos, o para Pedrito, para Juanito, para la señora o la otra señora en testamento. Que ya se agarren después, que no es así, que es mucho. Pero se llama, la más herencial se deja por testamento. O intestada, se murió. Y llegan los herederos, o los que presuntamente son herederos, vamos al parentesco. Se tienen que clasificarlos. Y vamos a los órdenes sucesorales, que lo van a ver ustedes después. Profe, ¿cómo se tiene hueso se tiene? Por decir,
puede hacer uso de la casa hasta cuando yo falte, ¿sí? O sea, usted puede vivir en ella, pero nada más no puede ni arrendarla ni... Con derecho a usufructo, Sí, es exacto. un testamento, sí, se puede. Por ejemplo, yo me morí, ayer que colgué los guayos, Miguelito. Hoy entran mis hijos y mi señora o mis señoras o los que sean, ¿a qué? A coger esos bienes y si se ponen de acuerdo todos, se van por una notaría y se acabó todo. Pero ya tienen que poner un abogado para eso, obligatorio. O si no se ponen cada uno con un abogado, o sea que son 4 hijos y 2 señores, serían 7 y 14 abogados. Serían 14. Serían 7 sucesorios y 7 abogados, porque uno pone su abogado. ¿Qué les va a quedar? Nada. Y si un solo, Pues porque están de acuerdo. por ejemplo, a mí dije eso, Ya, un momentico. Es para explicarles lo suyo. Sí, ya vamos para allá. Entonces, hacen el juicio de sucesión en una juzgado, porque no pusieron de acuerdo. Tenga 1, 2 abogados o 5 abogados. Pero si yo tengo una masa inicial grande, yo no voy a esperar que con ella, hermanos, vamos a poner un abogado entre los dos. Yo pongo el mío, usted ponga el suyo. Porque yo tengo más derechos que usted. Correcto. Testada e intestada. Pero yo quiero dejar un efecto jurídico en una notaría que debe registrarse. Le vendo a mis hijos mayores o le dono a mis hijos mayores la casa. Tiene que ser una figura que no sea mentirosa, porque no fraude procesal y se va para la cárcel. Le entrega la casa a mis 4 hijos, pero yo dispongo, uso, goce y disfrute del inmueble hasta cuando muera yo. Lo dejo con uso, usufructo. Se llama así. La escritura les vendía a ellos, pero me reservo el derecho de uso, goce, disfrute y venta, enajenación del inmueble. Me reservo ese derecho. Por favor, me prenden Mayra, Andrés Alberto y Dana. Entonces, sí, muy bien. Entonces, ahí en ese momento, yo, ¿qué hago? Pues entrego el bien, pero yo uso, goce y disfruto lo que se pregunta, que hace su compañero. Y el momento que muera ya quedó usted, hasta luego. Ya levantó todo. Eso es para asegurar a que no queden la persona dueña del inmueble por fuera. Pero ya quedó la escritura hecha, sea en donación, sea en venta o la figura que no nos vamos a meter en otro proceso. Entrego mi casa, pero ahí yo puedo venderla. Pues lo que quiera, como son míos, míos. Pero en el evento en que no, ahí sí ya ellos van conmigo. Resulta que si no tengo la señora, mis hijos tienen la mitad y yo tengo la otra mitad. Pero si tengo a la señora, de los hijos no tienen nada. Ahí no hay derechos de nada. ¿Y cuándo se constituyen los derechos de los hijos? Cuando muero yo o muere la señora. Y ahí sí viene el derecho inmaterial, patrimonial, que es la mitad mía es de ellos, porque me morí, y la otra mitad de ellos es por partes iguales con los hijos y la otra mitad mía es de mi señora. Me muero. De 2 casas, una casa es de mi señora y la otra casa es para los hijos. Pero esa casa yo la puedo dejar en testamento o intestada, me tocó como haya sido, o de manera de usufructo. Esa es la figura suya, ¿correcto? ¿Y la pregunta suya cómo es? es que la mamá mía es abogada en un caso donde era una sucesión de como 6, 7 hermanos, todos ellos. Pero entonces ella fue la abogada como 4 de los 7 hermanos, pero los niños no estaban de acuerdo. Por eso preguntaba y se me hace curioso que si un solo abogado podría hacer la comunidad. Lo que pasa es que una cosa es la confianza y otra cosa es el defensor de oficio o de defensor de confianza. El hermano mayor, por lo general, somos 5 hermanos. Muere el papá, muere la mamá,
pues el hermano mayor maneje las cosas como cree usted y le damos poder a usted. Pero eso no quiere decir que el hermano mayor les dé en la nuca a los hermanos para quedarse con más. Si es abogado el hermano mayor, pues con mayor veras. Pero si no hay problema y no hay nada de sospecha, pues hermano mayor, tenga el poder y llévenos la sucesión a todos. Que no cobro bien, pero llega a cobrar. Pues yo qué voy a hacer, voy a componer mi abogado. Y ahí es cuando las herencias se van con los abogados y cuando pagamos un lote de gastos. El abogado por general no tiene para la diligencia, no, que tiene que ir a Ramiriquí a pedir los papeles, a reunir, a demostrar que ellos son herederos, todo eso vale plata. Tiene que iniciar un proceso, entonces la gente, cuando son varios herederos, dicen, no tengo plata, yo tampoco ninguno, entonces, ¿quién le hace eso? Dejamos de la tierra tal un lote de gastos para eso. Sea legal o no, eso es lo que se hace. Bueno, entonces, mire, cuando hablamos de la muerte, todo lo que sucede. Mire lo que hablamos de las sucesiones. ¿De quién? De la persona natural. Entonces, la persona natural tiene ese procedimiento. Ya nos vamos a entrar un poquito más en la persona natural, porque ahora es inexistencia. Y segundo, ahora la persona jurídica. Artículo 633 del Código Civil, leámoslo. Sí, tiene la palabra. Es que las ventas entre padres e hijos es legal. A ver. Se reputa legal una venta entre padres e hijos siempre y cuando pueda demostrarse que sí. Pedro Pérez tiene una finca que vale 1.000 millones y se la vendió al hijo que es general de la República. Bueno, sustenta. Pero si la finca vale 1.000 millones y se la vende a un estudiante de Derecho de Uniciencia que está en primero de Derecho y tiene 19 años, si no pasa nada, la escritura se va, porque ya no le pregunta el notario si tiene o no tiene fuerza legalmente, o si tiene la edad. Tiene la edad, listo. Es capaz, no tiene vicios de consentimiento. Tercero y cuarto, el objeto y la causa son lícitos. Está vendiendo no marihuana ni cocaína, sino una casa, listo. Pero esa persona, si le llega la DIAN, si le llega una queja penal, una demanda civil por lesión enorme, por muchas circunstancias, entonces ahí sí tiene que explicar ese muchacho de 19 años, ¿qué tiene que explicar primero? ¿De dónde sacó usted la...? Es que me la encontré. ¿Y por qué no la declaró en la DIAN? En la declaración del año pasado. Entonces, sanciones, penal, lo que sea. O bien, ¿y usted de dónde sacó esa plata para comprarle a su papá de 1.000 millones? Es que yo hago trabajos a computador. ¿Cuánto lleva? 3 años. Y en 3 años hizo usted una fortuna de 1.000 millones de pesos, sí, demuéstrelo. Ante la ley, ante la parte penal o ante la DIAN. Entonces, que nadie le reviró ni entró la DIAN ni nada, pues él se murió, ya después a los 80 años se murió él con su escritura, y esa casa es un negocio legal. No sabemos qué hay detrás de los negocios. Por eso el artículo 1502 es supremamente importante. Tener capacidad, que el consentimiento no tenga errores, vicios del consentimiento, error, fuerza y dolor, que la causa y el objeto sean lícitos. 1502. Así se puede obligar a una persona con otra. Entonces, la liquidación patrimonial se hace con las personas naturales, pero también con las personas jurídicas. Entonces, ¿quién es la persona natural? ¿Quién es? Sí, pero técnicamente, cualquier individuo de la especie humana, cualquiera que sea sexo, espíritu o condición. Que le cuelen más cositas la jurisprudencia, bueno, pero eso es la persona natural, cualquiera de nosotros. La persona jurídica está en el artículo 633 que ustedes fallaron nuevamente. Me fallaron ahí muchos de ustedes. ¿Cuál es? Léalo, por favor. La persona jurídica es un ente ficticio capaz de obligarse frente a terceros que
causa efectos jurídicos. Lean. 633. Una persona jurídica, una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones. ¿Por qué ficticia? Una sociedad. Entonces, sociedad, vamos al Código de Comercio, sociedad anónima, sociedad SAS, sociedad limitada, etcétera. Vamos a las asociaciones, corporaciones, cooperativas, corporaciones, fundaciones. Son personas jurídicas que están integradas, ¿por qué? Por personas naturales o por personas jurídicas o por personas jurídicas y naturales. ¿Cómo se constituyen? Una asociación, se reúnen todos, vamos a aportar un capital. Aportado el capital en la asociación, todo lo que se gane es para, que es sin ánimo de lucro, para la asociación. Pero aquí tenemos que nombrar a una junta directiva. Esta es la Asamblea General, presidente, vicepresidente, teórico, tal. Y aparte tenemos que echarle mano a un contador que nos haga la revisoría fiscal. En ese ente ficticio, ¿por qué es ficticio? Es una asociación para alzar bultos de café, asociación. Es diferente a la fundación. La asociación, ¿qué tiene que hacer? El presidente de la Junta Directiva, ninguno gana plata, nada, eso es ad honorem. En cambio, en la fundación nombramos a un tipo para que la misión y la visión de la fundación le ponemos un sueldo para que nos rinda cuentas el presidente, o se llame gerente o como corresponde. Una corporación, una cooperativa. Hay corporaciones de ahorro y vivienda, hay corporaciones bancarias, hay infinidad de corporaciones. Este es un tema que es la persona jurídica. ¿O cómo se constituye una persona jurídica? ¿Cómo se constituye una persona natural? Al nacer hay que registrarlo, porque si nace y no se registra es un NN. Tiene el derecho al nombre, tiene el derecho a su nacionalidad. Pero ¿dónde se aterriza esos 6 elementos que son los atributos de la persona? En el registro civil. Allá se aterriza el estado civil y todo. El registro civil es como el florero y todo llega a ese registro. Entonces, en lo que tiene que ver con la persona jurídica, ellos entran a liquidarse la parte patrimonial. En todo, ¿cómo se constituye la persona natural? Con el nacimiento y el registro del nacimiento. Ahí se constituye y nace. Y sigue con la cédula, con la tarjeta de identidad. Murió y le quitan, con el registro de función, le quitan el número. Ya es una cédula baja, la han de baja. En la parte jurídica, no. En la parte jurídica es esos personajes que están ahí, que pueden ser una persona jurídica, varias o personas jurídicas y naturales, nombran un representante legal, mientras que en la natural, yo respondo como Danilo Mejía y con mi cédula de ciudadanía. Allá no, allá responde la sociedad. El gerente en lo penal y cosas de esas disciplinarias, y el gerente es el representante legal. ¿Cómo se motivan? Con la NIT. ¿Y cómo nace la persona jurídica? Tan pronto sea aprobado mediante un procedimiento que nos va a decir más adelante Andrés Alberto Ortiz, que es el tema de cómo se hace una asociación y qué clases y cómo es el procedimiento para llegar en esos estatutos. Se hace la Asamblea General, la Junta Directiva, y esos estatutos hay que legalizarlos en la gobernación del departamento y en la Cámara de Comercio y en la notaría. Es un procedimiento que hay que hacer. Para efectos de levantar bultos de café o de hacer procesiones o de, bueno, para lo que quiera el objeto. Entonces, esa asociación que tiene objeto, misión, visión. Esa asociación, ¿cómo nace? Domicilio de la asociación tiene como unos atributos
para la persona jurídica y termina no con la muerte, ni por desaparecimiento, ni por ahogamiento, ni con muerto, ni no. Termina con la liquidación. Hay una parte dentro de los estatutos que dice, capítulo quinto, el último, esta sociedad durará tantos años, liquidación, disolución, o la cancela la gobernación, o la cancela la Cámara de Comercio por indebido, o lo por vía de mandato judicial, por vía judicial. Entonces miren ustedes cómo la persona jurídica es un bebé, un niño, pero por otro camino, nace, crece, causa efectos jurídicos y puede matarla a alguien. ¿Quién la puede matar? Una cancelación, le cancelan a la persona jurídica. ¿O qué otra cosa? O yo, se cumplieron los 99 años o 3 años o lo que sea, y ya se disuelve, o la liquidamos entre todos. Tiene un procedimiento para liquidación. Sea fundación, sea cooperativa, corporación, asociación o sociedad. Un ente ficticio capaz de producir y generar derechos y deberes y generar efectos frente a terceros. Eso es la persona. Entonces, ¿en qué artículo? ¿Y persona natural? Perfecto. Bueno. Seguimos. ¿Qué se liquida? Oído. Cuando Pedro Pérez muere, ¿qué se liquida? La masa Herencial, el patrimonio, que es hay que liquidarlo. ¿Cómo se liquida? Liquidación del patrimonio, de lo que era de mi esposa y mío, o de mi papá, perdón, de mi esposa y mío, mi patrimonio, se liquida. La sociedad conyugal liquida. ¿Qué es lo mío y qué es lo de ella? En cambio, la parte jurídica no, porque ahí se liquida la parte económica de la sociedad. Si habían 5 sillas y somos 5, pues le queda una sillita y hasta luego. Esa es la liquidación de una asociación. Cada ente, persona jurídica que tiene personalidad, requiere eso. La personalidad jurídica es una figura jurídica que se le otorga también a quién? A cualquiera de nosotros para poder darle poder especial a un abogado o poder general a otra persona o un abogado. El especial es el que le otorga a uno normal y corriente a quién? A un abogado. Para que me represente en la sucesión de mi papá y de mi mamá y listo. Queda facultado de cómo se hace un poder. Yo, Daniel Augusto Mejía Grutada, confiero poder amplio y suficiente al doctor tal, fulanito tal, para que inicie, y lleve hasta la terminación el proceso sucesorio de tal persona. Eso tiene que tenerlo cuadriculado porque hoy hay muchos modelos, que era lo que antiguamente llamaba práctica forense, práctica jurídica. Le decían cómo se hace la tutela, ahora hay modelos en internet el que quiera, pero es mejor tenerlos acá, porque ¿qué tal ustedes con el cliente y leyendo y haciendo ahí? No. Entonces, ya no tienen. Entonces, el poder especial es el que Danilo Mejía le otorga al doctor tal para que lo represente desde su inicio hasta su terminación, o solo en la indagatoria, o solo en la versión, o lo que sea. Y le dice uno, al apoderado mío le confiero poder para recibir, para sustituir, para dar, para renunciar, para lo que lo quiera. Hay unas cosas de ley. Y quiere que no le den la cesantía a él, sino le quita esa palabrita de recibir. Recibo yo nomás, que no recibe. Y abajo le dice uno al juez, su señoría, solicito, reconozcan personalidad jurídica a este personaje. Si no se le reconoce dentro del proceso, es nulo de plena prueba ese proceso. Se cae por nulidad. Tiene que reconocerse. Entonces, cuando lleguen a ser jueces, lo primero que tienen que ver
es qué nulidades hay en el proceso. Eso es lo primero, para no perder tiempo. Y cuando vean a algún abogado, miren si se le reconoció personalidad jurídica. Que el juez mediante un auto, reconózcale al doctor tal personalidad jurídica para que actúe en el proceso de la ley, listo, ya con eso. Donde no haya esa, se cayó el proceso. Lo están haciendo a las espaldas del investigado, el demandado, el demandante, a lo que pueda. Eso. Oh, bueno. Entonces, esa es la personalidad jurídica. Y la otra, ese es el poder especial, pero solo para esa sucesión del Consejo de Poder al Abogado. O para la sucesión y para que me compre una casa de 1.000 millones. El general, ese es con presentación personal en una notaría. Antes se pueden juzgados, ahora creo que levantaron eso solamente en notaría. Y el otro es el poder general, que es, me voy yo para los Estados Unidos a vivir. Tengo acá hartos bienes, pero no quiero saber, consígname, yo sé qué es lo que tengo, qué produzco, entonces necesito que me consigne 500 millones mensuales. Y le otorgo poder allá a la doctora para que me gestione general todos mis negocios. Y no me llamen, es que voy a vender o no voy a vender, no quiero mi plata y mi patrimonio mantenerlo o duplicarlo. Si le entrego 100 vacas, no me va a llamar, es que toca vender 4, véndalas y produzca para tener otras 5. Ese es porque tiene que rendirme informes. Ya iba a decir, voy a vender esto, pero vamos a producirlo acá. Pues ese es el arte de ganarse tanto mensual. Es un abogado permanente, como puede ser otra persona. No se requiere abogado, en cambio el poder sí se requiere abogado. Bueno. Seguimos ahora con la existencia de las personas naturales. Leamos el artículo 94 del Código Civil. ¿Cuándo termina ese derecho y obligaciones? 94. La existencia de la persona termina con la muerte. ¿Cómo termina una asociación, una fundación, una sociedad? Con liquidación. Liquidación, disolución o cancelación. O la persona murió, se murió, Pedrito Pérez se murió. ¿Quién se murió? Pedrito Pérez. Todos los derechos y obligaciones terminaron. Pero ahí habla el Código Civil que uno tiene derecho desde que nace, si respira, dosimetría pulmonar. Si le entró agua a los pulmones, nunca respiró, nunca vivió. Pero si respiró, sí. Pero el Código Civil, como es tan viejo, no está aterrizado en una cosa que se llama desde antes de nacer. Porque el artículo 11 de la Constitución del 91, y este es del siglo pasado, dice que la vida es fundamental, es un derecho fundamental. Entonces, ¿qué es lo primero que se protege? Entonces uno tiene derechos antes de nacer, ¿cómo es? La vida. Pero el Código Civil dice que desde el momento que nació tiene derechos y respira. Dosimetría pulmonar, se llama ese examen. Entonces el artículo 94 dice que muere, ¿cierto? ¿Cuándo ocurre el momento de la muerte o cómo se determina? Primero, porque la respiración paró. Segundo, porque los latidos del corazón dejaron de ser. Tercero, por un examen médico y de la atención. Frente a varios momentos de muerte, porque hay muerte civil, muerte por probar, bueno, ya lo vamos a hablar de eso. Entonces, la persona muere y al morir, ¿qué tiene que hacer? Pues un examen médico. Tienen que llevarlo a una morgue y allá está el médico, entonces le hacen la autopsia, y si no es la autopsia, pues si murió acá del corazón, la familia no, pero si hay cierta duda le hacen la autopsia, si no, no, murió. Entonces ya ante la parte civil, esa persona muerta no tiene derecho ya ni para votar ni nada porque se murió. Le dan de baja la cédula. Es lo que se hace el caberlego, que es ya que es un tema
moda. Es un sacerdote que es el que certifica que el Papa murió efectivamente. ¿Cómo lo nombras usted? Camerlengo. 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 Camerlengo está diciendo diferente. Camerlengo. Camerlengo. Es que Ese personaje. ¿sabes Camerlengo? Sí, es en italiano. ¿Es la misma? Camerlengo, sí. ¿Qué hace ese personaje? Murió el Papa. ¿Dónde murió? En la clínica. Entonces allá de certificación. Y llega el camerlengo y lo lleva allá a su estado papal. Y allá le hace el examen del fuego. Le prende una vela y se la pone acá. Le pone cosas acá para que el vaho de la respiración, el color, y él certifica con el sello papal que el Papa acaba de morir. No solamente es la parte médica. Eso es porque antes habían los estados de catalepsia y otras cosas, y el Papa está hablando del siglo I al siglo XXII. Entonces, por eso, y esa es una tradición que siempre han hecho. Recientemente dijeron que también había una especie, no sé si qué tenga que ver, pero que dan 3 golpecitos al Papa. Sí, son como ella entra el camerlengo, el cancerbero del Papa. Entra el ministro de Roma de ellos, otro jurídico, y ahí determinan si murió o no, adentro. Y le dicen, Francisco tal, está muerto, no está muerto, y le queman acá un poquito, y ya está muerto. Pero después del certificado médico de defunción, que hay que registro civil, ahí eso es lo que es. Se empañaba en un espejo, les empaña la boca y la nariz. Antiguamente era así también para nosotros. La función respiratoria, la boca, le abrían la boca, ponían un espejo a ver si empañaba, porque no se sabía si estaba respirando, si no. Y para uno acercarse ahí es un poquito complicado, con un cadáver. La muerte civil, antiguamente, se consideraba una persona muerta por haber sido condenada a cadena perpetua o por haber recluido perpetuamente en un monasterio. Anteriormente, jurídicamente. Entonces, la muerte civil en la antigüedad era cuando una monja entraba a un convento de por vida. Quedaba máxime que en ese tiempo la mujer no tiene derechos de nada. O por haber sido condenado a cadena perpetua de la misma manera. O ya no. ¿Cómo se prueba la muerte? No la muerte del Papa, porque no tiene otro proceso. La muerte de cualquiera de nosotros. Con el registro civil de defunción. Eso, con eso. No hay otra manera. Porque ahí está el del médico, que murió, que no murió. Pero entonces, la prueba de la muerte frente a ese registro de defunción tiene 3 situaciones. Primero, la muerte cierta con cadáver. Segundo, la muerte cierta sin cadáver. Y tercero, la muerte por desaparecimiento. Eso es claro. La muerte cierta con cadáver, la muerte cierta sin cadáver y la muerte por desaparecimiento. ¿Cuánto tiempo queda para el desaparecimiento? 2 años. Ya vamos llegando allá, sí. Ya vamos para allá. Muerte cierta con cadáver. Apareció el cadáver. Es con cadáver. Está ahí. ¿Qué tiene que hacerse? El examen médico, el certificado médico, previo a un examen del médico del cadáver. Es con cadáver. Puede presentarse 3 situaciones en la muerte cierta con cadáver. Primera, la muerte natural y no violenta. El viejito de 100 años que está malito y se murió en la cama.
no violenta y fue una muerte natural. Lo normal de un médico. ¿Qué se hace? Se llama al médico. Médico, sí, efectivamente, el viejito yo soy el médico que yo tratando y certifica el registro de defunción. No hay más. Prueba, sale. Y de ahí para allá, para funerarias. La muerte violenta, un accidente. ¿Qué entra en la muerte cuando hay un accidente? Ya toca llamar a quién, a la autoridad competente para que haya una cosa que se llama, y este está como pinchado. Uno que se llama, una cosa que se llama levantamiento del cadáver. Estamos en la muerte cierta con cadáver. Entonces, ahí está, todos regados en la carretera, pasó el choque. ¿Quién llega? El CTI, bomberos, la policía, y empiezan a levantar el levantamiento del cadáver. ¿En la carretera? Porque no se sabe, oye, si fue que el tipo se metió y el carro lo cogió, o venía dentro del carro. Entonces se levanta un plan, un croquis, etc. Y ahí se determina cómo fue que murió. Que venían 3 y el otro no. El otro fue el que se metió, entonces son 4. Por ese accidente murió el otro, los otros 3. Entonces, esa sería la muerte violenta. Después de todo eso, levantamiento es un acta que se hace y viene a registrarse en la registraduría. Muerte con registro extemporáneo. Murió el personaje hoy, pero resulta que lo descubrieron pasado mañana, por el olor, por lo que sea. Abren, como no sabe si es una muerte violenta, si no es muerte violenta, si la esposa lo cogió a palo, no lo que sea. Ahí apareció. Entonces se levanta el cadáver, viene la investigación penal, viene el CTI y se hace la defunción de ese personaje. Pero ahí no se sabe por qué. Y el suicidio de una vez para ¿Cómo, perdón? que se hace el levantamiento, se manda a medicina legal y se envían las prendas pertinentes para que realicen la investigación de cuál fue el suceso. A la fiscalía con la cadena de custodia. Con su cédula de registro. La muerte, la que dice el suicidio, puede ser una muerte con registro extemporáneo. Sí. Tiene que hacer la autopsia para saber si fue que se suicidó con cianuro, o fue que le dieron un palazo y se fueron, o fue que le dio un ataque al corazón y se cayó, o fue que se resbaló y se cayó y se esnucó. Mire todas las cuestiones, cierta con cadáver, extemporáneo o muerta violenta. Aquí explico la naturaleza de las muertes, pero eso tiene que estar sujeto a investigaciones. Dentro de la parte del derecho criminológico, que es otro mundo, y es muy interesante además. Medicina legal no van a ver cómo se hace toda la parte. Correcto. Si la materia es la misma. Ahora la muerte cierta sin cadáver. Es cuando se tiene la certeza de que el señor murió, pero no tiene cadáver, no aparece. No aparece. Puede ser, pero porque nos vamos a meter con la figura de la conmoriencia. Conmoriencia. Ya vamos para allá. Entonces, en esto está el decreto 1260 del 70 pululante, está vivito, está coleando ese decreto, en todo lo que es la inexistencia de la persona natural. Mire todo el mundo oído de lo que es desde que nace una persona natural y mira dónde vamos, que lo cogió el agarrote, que se suicidó, pero todo eso es el fin de la jurídico de esa persona. ¿Cómo se finaliza? En cambio, no es así que una sociedad, una asociación muera por una puñalada, un arma cortopunzante o contundente o envenenada, no. Muere por otras circunstancias. Disolución, muerte porque la liquidan,
porque ya murió, etc. La muerte presunta por desaparecimiento, artículo 97, leamos. 97 dice, No se le olvide la palabra presunción. Ahorita, acuérdeme, para darle un caso que sucedió, que a todos los abogados nos lo han contado. Esto fue con el Código Penal del 36, del 1936. Que el Código Penal lo han del 36, del 80, del 85, del 90, y pues, lo han modificado mucho. No, con la ley del 36, se fue en 1940, el caso que les voy a contar. ¿Qué fue lo que sucedió? Si queda tiempito les cuento. muerte presuntiva. Si pasaren 2 años sin haberse tenido noticias del ausente, ¿Quién me preguntó? ¿Cuánto va? Si pasados. No exactamente dos, si pasados. Eso es lo que, para ser representante de la Cámara, requiere tener 25 años. O sea, una persona, en la ley dice más de 25 años. O sea, si tiene 25, tiene que tener 26. Más de 25 años. O meses. Hoy cumplió 25, entonces de ahí en adelante. Sí. se presumirá haber muerto este, si además se llenan las condiciones siguientes. Primero, la presunción de muerte debe declararse por el juez del último domicilio que el desaparecido haya tenido en el territorio de la nación, justificándose previamente que se ignore el paradero del desaparecido, que se han hecho las posibles diligencias para averiguarlo y que desde la fecha de las últimas noticias que se tuvieron de su existencia han transcurrido a lo menos 2 años. ¿Eso para qué es ese protocolo? Para que un juez declare que el personaje murió. Y una vez ya lo declare el juez, entonces entra la sucesión, entra lo que corresponda, vende los bienes, puede queda ya una persona, el estado civil de ese cónyuge, ¿cuál sería? ¿Cómo sería el, cómo? Viudo. Perfecto. Bueno, sí, es decir que la persona muere, el cónyuge, pues no, ya queda sin la persona, es una persona viuda. Sí. ¿Cómo? No. Lo que pasa es que, a ver. El cónyuge supérstite es el que queda. Esa es la figura. Que esa figura es un viudo. Cónyuge que queda es el viudo. Como decir el entenado. Hoy se llama hijo de crianza. Pues el entenado. Pero ella hizo referencia a que si le preguntaban, por ejemplo, Que es viuda, claro. ella coloca. O cónyuge supérstite. Es lo mismo. Sigue. Sí, no, pero claro, es un estado civil. Viudo, casado, soltero. Eso es un estado civil. Pero cónyuge supérstite. Yo me declaro como cónyuge supérstite porque la señora se murió. Entonces, ¿qué? El cónyuge supérstite. Bueno, sigan. Oigan. Preceda la citación del desaparecido por medio de edictos publicados en el periódico oficial de la Nación 3 veces por lo menos, debiendo correr más de 4 Estas son generalidades porque puede suceder que la persona fue secuestrada. 2 años. Pero, por eso, pero si no le sabe realmente murió, ya entra porque no puede quedarse unos bienes. Una señora con un estado civil, casada, viuda o no viuda, o cónyuge supérstite, o lo que sea. No, ¿cómo queda? Tienen que organizar eso, la ley es sabia. Ahí le dice, 2 años. Si se hace todo eso que está leyendo, compañero, el juez declara así, perfecto. Por eso se llama presunción.
Presunción de desaparecimiento. Se llama muerte presunta por desaparecimiento. Resulta que se declaró todo eso y resultó vivo el señor después. Ahí es otro problema. Las cosas en derecho se deshacen como se hacen. Entonces empiece otra vez a organizar su patrimonio, pero ya lo que sucedió, sucedió. Que vendieron, ya no pueden echar para atrás eso. ¿Qué otra cosa? Pero que se casó la esposa porque era viuda o covió. ¿Qué pasa ahí? Como le pasó a náufraga. ¿A quién? Al náufrago, se perdió 5 años por el avión por allá, quedó en la isla y después volvió y la esposa ya se Tal cual. Entonces ella puede decir, no, yo aquí acabo mi matrimonio y sigo con él porque hay que arreglar las cosas, hay que poner un abogado para todos esos delitos. Pero ahorita les he hecho el cuento de cajón de la muerte por desaparecimiento presunta de 1940 y verá a ver qué fue lo que sucedió ahí. Sigan. Tercero, la declaración. Perdón, sigan, pero tienen la palabra. Quería preguntarme con lo que decía, o sea, ahí se explica cómo se llegó ella y con quién está en ese momento. El caso, por ejemplo, los dos nos casamos. Presuntamente lleva por desaparecimiento 20 años, más de 2 años. Pero yo aparecí. Pero él apareció. Entonces, ella no entra en bigamia porque un juez lo declaró, es un proceso, un procedimiento. Lo declaró muerte por presunta desaparición. 20 años o 5 años pasaron. Si ella quiere disolver eso, le da la disolución de mi matrimonio y yo al mono de la pila parece porque yo tengo que ser todo, la ley es justa. Usted no sabía, perdió a su marido, ya es libre, puede volver a casar, pero resulta que no lo perdió, que volvió a nacer por un error de la naturaleza, de lo que haya sido, pues ¿qué hace su marido? ¿Sí? Esa es la muerte por desaparecimiento. Siga. Tercero, la declaración podrá ser provocada por cualquier persona que tenga interés en ella, pero no podrá hacerse sino después de que hayan transcurrido 4 meses, menos desde la última citación. 4. Será oído para proceder a la declaración y en todos los trámites judiciales posteriores el defensor que se ausente desde que se provoque tal declaración y el juez a petición del defensor o de cualquier persona que tenga interés en ello, o de oficio, podrá exhibir además de las pruebas que se le presentaren del desaparecimiento. Bueno, todo eso está correcto, pero hay 3 requisitos para que se den. Primero, que se haya ausentado del lugar de su domicilio. Atributo de la personalidad. Ya no está, se perdió. No volvió. Segundo, que se desconozca su paradero. Ojo, porque si ella lo conoce, porque quiere tener 2 maridos. O quiere salirse de él y quedarse con otro. Lo que le pasó a Inés de Hinojosa con su primer Pedro de Ávila y después con el segundo Pedro de Hungría y el tercero Pedro Rimbravo de Rivera. Los 3 Pedros de Inés de Hinojosa. Entonces, ahí es porque ella hizo otra jugada diferente. Entonces, segundo, que se desconozca y que tercero, hayan transcurrido 2 años. Si se dan esos 3 elementos, tiene que iniciar un proceso con un abogado, con todo lo que está diciendo su compañero, que no lo he dejado terminar, y ahí un juez declara por desaparecimiento presuntamente la muerte de Pedrito, es decir, que ahí ella es libre y ya puede hacer lo que quiera con su herencia, lo que corresponda, o nosotros los hijos, o lo que corresponda. El problema es si aparece de nuevo, entonces ahí toca rehacer nuevamente la circunstancia. Primero activarlo en la registraduría, porque ahí toca desactivarlo, ahora toca volverlo a activar, ya tiene derecho, tiene obligación. Puede votar, etc. Sigan. Quinto, todas las sentencias, tanto definitivas como interlocutorias, se publicarán en el periódico oficial. Es decir, que hay que presentar una demanda. Eso es un proceso.
El artículo 97 es claro. Lo mismo la ley 1260 del 70. Ahí habla del PRO también. Sí. No se le olvide que hay que hacer diligencias para averiguarlo. Mire, la demanda, ¿qué debe contener la demanda? Primero, que se encuentra ausente de su domicilio Pedrito Pérez desde el día tal. Eso se certifica. Segundo, que se ignora el paradero. Y tercero, que estas son las diligencias que hizo ella para ver si usted vivía o no. ¿Qué diligencias hizo? No, pues yo me paré en la Plaza Bolívar y empecé a preguntar. No, tienen que hacer diligencias. Entonces, con el CTI, con las notarías, con la policía. Bueno, cuando el juez se dé cuenta que realmente es que, ahí sí el juez determina eso. Sí, siga. Doctor, bueno, tengo un caso de una señora que se perdió su hijo hace más de 2 años y ya ella ha hecho como el seguimiento ahí con la fiscalía, pero necesariamente el juez tiene que, ella tiene que haber otro proceso para que el juez le declare su Muerte por desaparecimiento, claro. Tiene que abrir otro proceso. Otro. No seguir esperando a ver si aparece nada. Por eso, es que no puede esperar, sino, mire lo que le estoy diciendo. Primero, que el desaparecido se encuentre ausente de su domicilio. Segundo, que se ignore ahí lo que está. Y tercero, que haya hecho diligencias para averiguar. No esperarse a ver qué pasa, si aparece o no. ¿Qué diligencia usted? Avisa a la policía, avisa a esto. Eso hay una infinidad. Hay unos protocolos que son urgentes en la Procuraduría para determinar. Se aparecieron 5 personas aquí muertas. Entonces sacan la forma que con calza, que sin calza, que con dientes, que en ojo de vidrio, que era grande la cabeza, que la edad. Y eso lo hacen en una base de datos a nivel nacional. De tal manera, si aparece otro, miren si son hermanos. Si yo llego a decirles que mi papá era así, era gordo, flaco, era calvo, era con esto, tenía 3 ojos, entonces allá miran a ver quién está relacionado para decir, mire, posiblemente hay uno por allá en Chía. Entonces va uno, sí, ese es ADN y listo. Entonces hay unos protocolos para eso, unas bases de datos, todo lo que encuentran los NNs, hacen unos levantamientos estrictos, y en los levantamientos dicen que tenía un fémur partido y la mano partida con platino. ¿Listo? Lo primero es que se desapareció Pedrito Pérez. ¿Cómo es? Tener la mano partida y va al registro nacional. Sí, efectivamente puede ser. Hay 3 en Colombia. Entonces vaya y mire, entonces tienen que sacarlos, mirar. Eso es un proceso complicadísimo. Pero eso es lo que estoy hablándoles de averiguación. Es que la fiscalía dice que le declaró que sacó un documento declarando muerte. No, pues esa es la sentencia. Ya después de todos esos elementos, entonces dice, sí, efectivamente. Pero no es el juez. El juez tiene que ser un mandato judicial. Pues la fiscalía, dentro de su competencia, ya hizo lo que tenía que hacer. No hay nada que hacer. Cuando fui procurador, pasó un caso parecido. En una parte, en Boyacá, había una mina. Y la mina tenía 3 kilómetros de profundidad. Y se fue un personaje allá. Muerte por desaparecimiento. Pero la familia quería que perforaran 4 kilómetros para sacarlo, es imposible. Y la parte tectónica, eso llegaba a un sitio y que se iba por otro, el mapa tectónico, eso es geología, eso es complicado. O sea que si llegó allá, llegó a aparecer otros 7 kilómetros allá y llegaba como un río por ahí. Eso fue hasta que se le dijeron, no se puede más. No podemos meterle 50.000 millones de pesos del Estado para recuperar el perro. 50.000, por decir algo, ¿no? Porque el derecho no obliga a las personas a ejercer cuestiones ilícitas. El derecho no obliga. Pero en ese caso, le tocó a la señora ya muerte por desaparecimiento. ¿Cuándo sale de ahí? Pero qué tal que saliera. Pero no podía el Estado tampoco gastar una fortuna para ver si de pronto sacaban el cuerpo, no, son 3, 4 kilómetros y haya otros 3 o 4. Yo de aquí al puente de Boyacá, ¿quién conseguía una persona ahí? ¿O qué parte? Pues esas son cosas que
casuística que en la medida que van saliendo los hechos, hay que ir aplicando código civil, código penal, todo ese proceso. Bueno, entonces la sentencia que ordena el 1260 del 70, artículo 81, dice que debe ser ejecutoriada para esos efectos. Y los efectos es lo que acabó de decir su compañero. Bueno, esa es la declaración de ausencia. Y tenemos la última, que es la muerte por conmoriencia. La muerte por conmoriencia. Antes de leer el artículo 95, y esto está para efectos de sucesiones entre hermanos, de sucesiones. La finalidad es definir la parte económica y patrimonial. Es cuando muere oído. Varias personas en el mismo hecho. Conmoriencia. Van en un avión, se cayó el avión. ¿Quién murió primero y quién murió después? Se presume que murieron todos al tiempo. Ese es el fenómeno de la conmoriencia. Lea el artículo que le dije. 96. Léalo, por favor. Si por haber perecido dos o más personas en un mismo acontecimiento, como en una otra, Pero oído, dos, o más, porque si es uno, pues no hay conmoriencia. Entonces siga, sí, léalo de nuevo. si por haber perecido dos o más personas en un mismo acontecimiento, como en un naufragio, incendio, ruina o batalla, o por otra causa cualquiera, no pudiera saberse el orden en que han ocurrido sus sufrimientos, procederá en todos los casos perecido en un mismo momento y ninguna de ellas hubiese sobrevivido a las otras. Sobre todo es para los efectos de sucesiones, ¿no? Entre hermanos, papá, la mamá. Entonces, para el efecto de que murió primero, yo heredo, ¿no? Pues que murieron al tiempo, entonces heredamos otro tercero, ¿cómo corresponde? Bueno. ¿Alguna pregunta del tema? ¿Claro? Ley, decreto 1260 del 70. Ahí está los requisitos, el proceso, el procedimiento. Decreto 1260 del 70. Y ahí donde está Código Civil en los artículos 90 y tantos, ahí está todo eso. Todo ese proceso. 94, 95, 94, 97. Ahí hay un tema que les toca a ustedes de eso. No, no, otro. Ah, sí. No, otro. Inexistencia es después. No, ya, ese ya les di. ¿Primer grupo qué es? ¿Qué tema? Los ¿Cómo? jugadores, Segundo grupo. ¿Qué les toca a ustedes? Tercer grupo. Y cuarto. Oído. Segundo grupo. Ahí está la existencia legal. ¿Cómo existe? ¿Cómo nace una a la otra? ¿Cómo se terminan? Ahí está. Lo que estamos hablando con una... Bueno, si quieren, oído, ustedes pueden reunirse por grupos sin hacer ruido en otro salón y yo me quedo acá para darle la nota y entregarles a ellos lo correspondiente. ¿No llegó la compañera?